Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión de inauguración de la 6ª edición del Festival de Filosofía Valladolid Piensa y me acompaña aquí en la mesa mi compañero y codirector del festival, el profesor Adán Sus. No han podido acompañarnos en esta ocasión el secretario académico de la facultad en representación del decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y tampoco, desgraciadamente, la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte, que, bueno, como vicerrectora nos lleva apoyando e impulsando este festival ya bastantes años, lo cual le agradecemos enormemente. Entonces, desde aquí, bueno, pues nuestro agradecimiento ya desde el comienzo a la vicerrectora Carmen Vaquero. Bueno, doy en primer lugar la palabra a Adán, que os contará algunas cosas sobre esta edición. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta inauguración del festival. En primer lugar, quiero expresar también mi agradecimiento al Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Deporte. Lamentablemente, la vicerrectora no ha podido estar, al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, al Departamento de Filosofía, aquí está representado por la directora del departamento, María Camaño, y también codirectora del festival, y a todos los profesores y estudiantes que colaboran con la organización del festival. Yo voy a ser muy breve en esta presentación, solo quiero destacar dos aspectos del festival que, aunque lo repitamos una y otra vez, ¿no?, en las distintas ediciones, creo que es importante tenerlos presentes porque de su buen cumplimiento depende también en parte el futuro de iniciativas como esta. El primero es la idea que hemos repetido hasta la saciedad de sacar la filosofía a la calle, devolver la filosofía a la calle y la forma de entender esto. Esto lo entendemos de manera no unidireccional. Creo que es necesario insistir en eso, ¿no?, que no se trata de mostrar lo que los filósofos académicos hacen, lo que los profesores de filosofía hacemos, sino que lo entendemos más bien como la idea de intentar abrir espacios de reflexión filosófica donde se puedan generar conceptos y llevar a cabo las actividades que son propias de la actividad filosófica. No sé si el formato del festival es el más adecuado para esto, pero al menos encarna en parte la idea de intentar hacer aparecer la filosofía donde menos se la espera. Y bueno, pues eso es una de las motivaciones de este tipo de iniciativa y en particular del Valladolid Piensa, ¿no? Y eso comparte cierto espíritu socrático, ¿no?, aunque a veces pueda resultar molesto que la filosofía irrumpa en esos lugares, ¿no? Creo que es nuestra obligación intentarlo. Edición tras edición intentamos no caer en el peligro de convertir esto en un acto académico más, en un conjunto de charlas, conferencias o, digamos, pseudoclases de filosofía, pero para ello necesitamos colaboración y ayuda y especialmente la de los estudiantes de filosofía, muchos de los cuales estáis aquí, ¿no?, y pedimos vuestra colaboración para futuras ediciones del festival. Segundo aspecto que quiero destacar, que está relacionado con el primero, tiene que ver con la idea de hacer dialogar la filosofía con otras disciplinas, con otros discursos, ¿no? Eso también es propio de la filosofía, pero creo que también es necesario insistir en ello. Y eso está detrás de las actividades que proponemos y también de la diversidad de lugares en las que se realizan las actividades. No se realizan simplemente o únicamente en espacios de la facultad o de la universidad, sino también en museos, en bares, en otros lugares de la ciudad. Si consultáis el programa, veréis que bueno, pues hay una gran diversidad de espacios, ¿no?, donde os proponemos que vayamos a pensar. No voy a hacer un repaso del programa, tenéis aquí esta versión en papel, la podéis consultar también en la web. Vamos a tratar asuntos muy diversos, ¿no?, desde ecofeminismo, cosmología, inteligencia vegetal y artificial, el tabú y seguro la música también, y seguro que me dejo
algún tema de los que trataremos. No me extiendo más, simplemente os digo que espero que vengáis a pensar con nosotros y muchas gracias por estar aquí. Me gustaría, en nombre del Departamento de Filosofía, agradecer su esfuerzo e iniciativa a todos aquellos, a todas aquellas que han contribuido a que esta nueva edición salga adelante. Para este tipo de proyectos siempre hace falta muchísima gente con entusiasmo, dedicación, convencida de que la filosofía debe tener un espacio en la sociedad, empezando por nuestro entorno inmediato, más próximo. Debe poder abrirse paso exhibiendo sus virtudes, la ambición en la búsqueda de la comprensión del mundo, el método de la reflexión, del análisis conceptual, la dialéctica, la serenidad en el discurso, en la forma de aproximarse a los problemas y tantas otras virtudes. Agradezco, en nombre del Departamento de Filosofía, como digo, a todos y a todas las que habéis propuesto actividades, a quienes habéis aceptado participar en ellas, a quienes desde los distintos espacios de la ciudad nos han abierto sus puertas, el Museo de la Ciencia, como comentaba Dan, tantos sitios, el Museo de Arte Contemporáneo, Patio Herreriano, el Espacio Joven Norte, la Casa de la India, bares como el Desván del Deseo, la Vía Láctea, la Ferroviaria. Agradecemos también, por supuesto, como también decía, al decanato, su apoyo, muy especialmente al Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Deporte. Y aunque siempre los menciono al final, son los que están aquí en mayor proporción, quiero agradecer también, pues, por supuesto, a nuestros estudiantes y a todos los voluntarios, las voluntarias que han contribuido a que el festival pueda rodar. No voy a recitar nombres, son muchos afortunadamente, solo voy a mencionar a Olivia Velázquez, que es a la que yo personalmente le he dado más la lata estos días y que ha canalizado todos mis ruegos a los estudiantes y voluntarios. Y ha estado, como digo, y sigue estando pendiente de todo. Tal vez os hayáis dado cuenta, aunque reconozco que es muy difícil, que el cartel de este año es un guiño a los cínicos. Un pequeño homenaje a Diógenes de Sinope, apodado el Perro, al que se suele representar viviendo en un barril, al margen de los convencionalismos, desafiando los prejuicios imperantes, preservando su libertad. El cartel es, por cierto, un diseño de Alejandro Antoraz, que también ha sido nuestro diseñador en la edición pasada. Nuestra compañera especialista en filosofía antigua, la profesora María Jesús Félix Hermoso, nos comentaba que, según el historiador Diógenes Laercio, Platón consideraba a Diógenes el Perro un Sócrates enloquecido, ¿no? Que es lo que aparece en griego escrito en el cartel. Nos parece que esto de Sócrates enloquecido va bien para los tiempos que corren. De esta figura de Diógenes el Perro y de la tradición de los cínicos hay mucho que se podría recuperar hoy en día. En esta ocasión, en esta inauguración de la sexta edición del Valladolid Piensa, me gustaría rescatar su énfasis en la autonomía intelectual, la independencia de criterio, ese escrutinio crítico de las convenciones y de lo que se da por supuesto, la disposición a razonar colectivamente, también a confrontar ideas, a argumentar y, por qué no, también el desprecio por la fama y las riquezas como algo que nos aleja de la verdadera felicidad y plenitud humanas. Así que, algo contagiados del espíritu de los cínicos, inauguramos el festival con la conferencia a cargo del profesor Ernesto Castro. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo al primer acto del Festival de Filosofía, que es la conferencia inaugural, que va a correr a cargo del profesor Ernesto Castro, al que voy a presentar.
voy a intentar ser breve también. Profesor Ernesto Castro, en la actualidad es profesor de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid, si no me equivoco. Realizó su tesis doctoral sobre un tema que es un problema central de la filosofía moderna y de algunas discusiones contemporáneas, que es el tema del realismo, y lo hizo analizando el giro realista de algunos autores contemporáneos como Marcus Gabriel o Meillassoux. Este trabajo, por cierto, se ha publicado en un libro bajo el título de Realismo postcontinental, que es una etiqueta que, si no me equivoco, acuñó el propio Ernesto. Y, bueno, pues está en versión castellana, versión original, digamos, y también en su traducción inglesa. Con subtítulos también, sí. Son necesarios a veces. Quiero destacar que Ernesto es seguramente una de las personas que más hacen hoy en día por la difusión de la filosofía, por lo menos en lengua castellana. Supongo que muchos de vosotros sabéis que tiene un canal de YouTube con más de 150.000 suscriptores, que son unos cuantos. En él hay más de 500 vídeos y en esos vídeos, bueno, pues Ernesto hace accesibles sus clases, charlas, discusiones y hace regularmente directos en los que contesta preguntas imposibles a veces. Os recomiendo que echéis un vistazo al canal si no lo conocéis. Además de todo eso, tiene tiempo para escribir, ¿no? Lo cual es sorprendente, ¿no? Y ha publicado ya varios libros, algunos de ellos son difíciles de clasificar porque están entre la filosofía, la literatura, otros son de corte más académico, como el que mencionaba, basado en su tesis doctoral. Menciono los más recientes, creo que son los más recientes, es la trilogía platónica, con títulos como Jantipa o del morir, Peristionio de la libertad, Lastenia del saber. Y antes de esto publicó también, lo digo por si lo queréis consultar, el TRAP, Filosofía Millennial para la crisis en España, Ética, Estética y Política, Memorias y libelos del 15M, Otro palo al agua, El gran pan ha muerto. Y creo que también ha publicado 1 o 2 libros de poesía, o sea que la diversidad de temas y estilos es impresionante. No os voy a aburrir más. Quiero agradecerle a Ernesto que haya hecho un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias, Adán, por la amable presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, por supuesto, al Festival Valladolid Piensa por invitarme. Yo estuve en esta sala, en este mismo espacio, hace 6 años, hablando de un tema próximo al que voy a tratar hoy. Hablé de la ciencia soviética con la pregunta ¿ni ciencia ni soviética? Porque hay y existe todavía como ciertos mitos y ciertos prejuicios acerca de lo que sucedió bajo la Unión Soviética en términos científicos. Además, tengo el privilegio de tener a mi lado a un profesor de filosofía de la ciencia, con lo cual me podrá dar capones en lo que voy a decir a continuación sobre la astrología. El título de la conferencia es Horóscoño Millennial, la astrología con perspectiva de género y de generación. Supongo que no será azaroso que estamos hablando de astrología y de filosofía el Día Mundial de la Filosofía. Entonces, este día, como todos los días, pues tiene sus santos, tiene su horóscopo y como los días están contados, hay 365 y algunos cada 4 años hay uno más, pues los días están muy disputados. Entonces, hoy no solo es el Día Mundial de la Filosofía, hoy no solamente nosotros cumplimos años, hay mucha más gente que cumple hoy años. En concreto, hoy es el Día Mundial del Flamenco, de la tolerancia, que podría ser tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Filosofía, tesis, antítesis, flamenco, síntesis, tolerancia. Del patrimonio mundial. Habrá otro día, supongo, para el patrimonio comarcal o municipal. Es también el Día Mundial del Récord Guinness. El Récord Guinness tiene también su Día Mundial, por supuesto. El Día Mundial del Cáncer de Páncreas, lo cual da que pensar que el resto de cánceres pues también tienen su propio día, porque no van a ser menos. El Día de la Empresa Social, lo cual también nos da que pensar que existen otras empresas que quizás sean asociales o insociables. El Día Mundial de la Gastronomía Mexicana, porque claro, México no puede haber un día de la gastronomía, tiene que haber uno aparte para cada país. Y al mismo tiempo, paradoja, que es el Día Mundial de la Gastronomía Mexicana, es el día
es la semana, perdón, la semana de concienciación sobre el azúcar. Claro, complicado de celebrar al mismo tiempo el Día de la Gastronomía Mexicana y el Día de la Concienciación o la Semana de la Concienciación sobre el Azúcar. Pero ahí no ha terminado. Es también la Semana Mundial del Emprendimiento. Así que nada, parece que lo que está más fuerte de todos los que cumplen años son la empresa. Bueno, pues vamos a hablar de esta empresa que ha sido y es la astrología. Me había escrito una página y media cuando ofrecí el título de esta conferencia. Me encontraba yo leyendo a Samuel Beckett en la corrección de mi primer poemario, mi primer y único poemario. No soy un poeta tan plasta como para haber publicado varios poemarios. Mi primer poemario salió a la venta justo ayer, lo pueden comprar en sus librerías de confianza. Es el Día del Emprendimiento, entonces pueden comprarlo en sus librerías de confianza por 4,95 €. 14,95 €, no hay tanto descuento, no se preocupen. 14,95 €, no está tan barato. Pero bueno, son bastante páginas. Total, que estaba yo leyendo las obras completas de Samuel Beckett, poéticas, traducidas por Genaro Tallens en la editorial Hiperión, y justo me llegó la propuesta de dar una conferencia aquí, y entonces decidí ofrecer un título sacado de ese poema, del primer poema escrito por Samuel Beckett. Y escribí esta página y media, que es todo lo que he tenido preparado. El resto está entregado a la suerte, al hado y a la fortuna. Dice así: yo mismo hace 6 meses, otro día mundial de Dios sabe qué. Para empezar hay que explicar el título. Es una referencia al primer poema escrito por Samuel Beckett una tarde de 1930 para presentarse a un concurso de poemas sobre el tema del tiempo. Beckett, que acababa de leer una biografía de Descartes, compuso un centenar de versos en un estilo a medio camino entre Joyce y Eliot, con juegos de palabras procaces, referencias culturales oscurísimas y expresiones entrecortadas, empezando por el título, Horoscope, traducido al castellano por Genaro Tallens como oroscoño, o oróscoño, para mantener la tilde. No es ni el primer ni el último juego de palabras en la carrera literaria de Beckett. Unos años después, publicaría su primer libro de relatos, titulado en inglés More Pricks Than Kicks, una referencia a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, donde se pondera lo duro de dar coces, kicks, en la traducción de Jaime I, ¿se traduciría? James no sé cómo se traduce. Jaime I, la traductora al inglés más importante de la Biblia, el rey James. King James, la traducción del rey James. Lo duro de dar coces, kicks, contra los aguijones. Pricks. Pero a nadie que conozca el idioma inglés se le escapa el doble sentido sexual de este título, que Tallens, inspiradísimo, propone traducir como más pichas que dichas, more pricks than kicks. Todo con la anuencia de Beckett, quien dejó escrito que, cito textualmente, mi obra es cuestión de sonidos fundamentales, fuera bromas, tan repletos como sea posible, y no acepto responsabilidad por nada más. Si la gente quiere sufrir jaquecas por las insinuaciones, que las sufra. Y se les provea de su propia aspirina. Fin de la cita. Estas palabras también se aplican a esta conferencia. Si a vosotros os dan jaquecas mis insinuaciones, y os proveyendo de vuestras propias aspirinas, pues en esta conferencia, ya os trigueguarneo, van a aparecer muchos horóscoños. Horoscope no es la única referencia a la astrología / astronomía en el poema de Beckett. Astrología / astronomía, que en la época de Descartes eran la misma disciplina. Medio siglo después, Newton invertirá la mitad de su vida en buscar la piedra filosofal. El poema de Beckett está lleno de referencias esotéricas asociadas con los héroes de la revolución científica, que según la historiografía positivista militaron a favor de la Ilustración y contra las tinieblas de la credulidad, pero en realidad fueron medio chamanes, medio alquimistas. Kepler, Galileo, Giordano Bruno, el propio Newton, pues eran medio chamanes, medio alquimistas. Se menciona en el poema de Beckett la nube cristalina roja como el sol de Gassendi, y se apela al
querido remueve sangre de Harvey, el que descubrió el sistema circulatorio, aunque ya lo había postulado previamente Servet en un esquema teológico que fue el que le llevó a ser tostado por Calvino en Ginebra. Y a un tal Pedro el Matón, de quien nunca se sacará ni un silogismo. Pues el famoso combate de la revolución científica contra la lógica aristotélica. Desde el inicio del poema se habla de un huevo, que no sabe muy bien si es el huevo de Colón, y se pide que alguien se siente encima y lo incube. En el nombre de Bacon, gallinéame ese huevo. In the name of Bacon, chicken me up that egg. Ese es el original. En el nombre de Bacon, Bacon que puede ser Francis Bacon, alguno de los Bacons, de los muchos Bacons que ha habido en la historia de la filosofía, o puede ser simplemente el bacon con los huevos. En el nombre de Bacon, in the name of Bacon, chicken me up that egg. Escribe Beckett, empóllame esos 2 ovarios latigados con prostituto, invagíname ese feto de casa y gabinete, vaya esfoliación. Bueno, fuera bromas, como Beckett, fuera bromas, el momento astrológico clave del poema se produce en la segunda estrofa, donde se saluda a los terceros consecutivos de Galileo, ese viejo vil copernicano meceplomo hijo de cantinera, secundado por una referencia al célebre rimo Epur se mueve. Todo el mundo sabe, la Inquisición persigue a Galileo, Kuhn hizo una revisión de ese proceso inquisitorial, por el telescopio Galileo no se veía ni 3 en un burro, aquello estaba pulido a su manera y había bastantes dudas de que allí se pudiera concluir algo. Pero bueno, la visión de nuevo positivista o la visión izquierdista, sobre todo enarbolada por Brecht en su famosa obra de teatro, pues es que el pobre científico perseguido por la Iglesia Católica, la religión, ¿no? El combate entre la luz y la oscuridad. Epur se mueve, ¿no? Hagáis lo que hagáis, la Tierra se mueve. Según cuenta la leyenda, esto es lo que tenía escrito, cuando a Galileo le forzaron a desdecirse públicamente de su heliocentrismo, murmuró entre dientes que, sin embargo, se mueve. Epur se mueve en referencia al Sol. En referencia a la Tierra, perdón, que yo no sé ni lo que he escrito aquí. El plomo, esto está escrito hace 6 meses, Dios sabe. El plomo que mece el viejo vil copernicano tal vez se refiera al metal con el que habrían errado a Galileo de no haberse desdicho, igual que sus terceros consecutivos tal vez se refieran a las 3 veces que Pedro el Matón, se desdijo de Cristo. Sea como fuere, el último verso de esa estrofa nos sirve como lema y resumen de esta conferencia. That's not moving, that's moving. Escribe Beckett en inglés, poniendo en cursiva uvin o ovin, que para alguien versado en lenguas clásicas, como era Beckett, suena al gerundio de ovo, es decir, huevo. La traducción más exacta de that's not moving, that's moving o moving sería eso no se mueve, eso se mueva. Eso no se mueve, se mueva, ¿no? Otra vez el huevo, la Tierra es un huevo, la Tierra es una esfera que está quieta, se mueve o se mueva. La traducción de Tallens resuena mejor con la conferencia. La traducción de Tallens no es esta. Él traduce that's not moving, that's moving, por esto no es moverse, sino conmoverse. Esto no es moverse, sino conmoverse. Y este es el lema y resumen de todo lo que unamunianamente voy a decirles hoy sobre el horóscoño millennial, que no mueve, pero sí conmueve. Muchos de vosotros, muchas de vosotras, os preguntaréis, atribulados y atribuladas en mitad de la noche, ¿soy libre o mi futuro está predeterminado? ¿Acaso los astros gobiernan mi destino? ¿Se puede ser Escorpio y buena persona? Y la respuesta, por orden de pregunta, es no, sí, pero no y no. No eres libre, tu futuro sí está predestinado, pero no por los astros, que no gobiernan tu destino, y no, tampoco se puede ser Escorpio y buena persona. Bueno, esto era todo lo que yo tenía ya predestinado, que iba a leer aquí. Ahora toca el azar. Y el azar es que, hasta aquí puedo leer, hasta aquí digamos, han dictado los astros, ahora vendrá la fortuna. ¿Bien? Tengo que pedir disculpas para lo que viene a continuación. No me he podido preparar esta conferencia, quería haber sacado mi carta astral, comentarla delante de vosotros y vosotras. A lo mejor os gusta más la versión no preparada de la conferencia que la versión que traía entre manos, porque voy a hablar de temas más filosóficos y menos personales. Pero bueno, digamos que no he podido hacer más que tomar mis viejas anotaciones sobre la historia de la filosofía en vez de lo que quería hacer. Bueno, y
No obstante, para no dejarles sin un poquito de miel en los labios, he hecho una captura de pantalla, según entraba en este edificio, del pronóstico de Esperanza Gracia, para el día de hoy, para un Libra como yo. Yo nací el 22 de octubre del año 1990 a la 1 de la tarde. Si alguien es un mago, un chamán en la sala, pues que luego comente qué significa eso, ¿vale? 22 de octubre del año 90 a la 1 de la tarde en Madrid. Libra. Tengo el amor al 80%, el trabajo al 50% y la suerte al 50%. Dice, con el planeta Venus en tu signo, tu vida sentimental está muy favorecida. Te mostrarás apasionado y tendrás un carisma especial que te abrirá muchas puertas. No sabrán darte un no por respuesta. Y 3 puntos suspensivos. Claramente, Esperanza Gracia no se ha enterado de qué va el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en los últimos años. Pero bueno, dejémosla porque ella está por encima del bien y del mal y por encima de cualquier tipo de pacto de gobierno o de gobernabilidad. Bueno, ¿en qué he perdido el tiempo? ¿En qué he estado entretenido estas semanas? Pues he estado manifestándome delante de Ferraz. No. He estado haciendo algo mucho peor, que es pintando Warhammers. Pintando Warhammers. Este es un viejo vicio mío, tengo que confesarlo. Para quien no conozca Warhammer, pues es un juego de mesa que se juega con miniaturas que tienes que montar y pintar tú mismo, de razas más o menos inspiradas por El Señor de los Anillos. De hecho, Tolkien demandó a Games Workshop, la compañía que hace Warhammer, por copiarle literalmente los orcos, los elfos, el imperio. Yo hacía, cuando era pequeño, sobre todo cálculos mentales. Estaba haciendo como una especie de gran cálculo de cuál sería el ejército perfecto de 2000 puntos. Cada unidad vale unos puntos, te presentas al campo de combate, tiras unos dados y según lo que salgan los dados, pues tus unidades disparan, atacan con las armas cuerpo a cuerpo, avanzan, retroceden. ¿De acuerdo? Es un juego, en el fondo, de azar. Es un juego que mezcla la fantasía, la ciencia ficción con el azar. Entonces, esto no es una alegoría. No estoy haciendo una alegoría de... Esto no es una captatio benevolentiae. Realmente me he pasado toda una semana casi sin dormir, nada más que pintando Warhammers, yendo a Ferraz, pero no a la sede del PSOE, sino un par de metros más allá, que está la sede de Games Workshop, para comprarme las miniaturas. Yo realmente soy un ludópata, lo reconozco. No un ludópata de apostar y dinero, pero sí me gusta el azar y me gusta en fin, lo que tiene que ver con la fortuna y la suerte. Y esto ya nos empieza a aproximar con una perspectiva de género a la cuestión del día de hoy. Porque un prejuicio sexista es que los hombres tienden a la ludopatía casi tanto como las mujeres a la mística o a la astrología. En Santiago de Chile, un chileno muy sabio me soltó la siguiente frase: la astrología es para las mujeres lo que la geopolítica para los hombres. Tenemos aquí a un profesor de filosofía de la ciencia y él podrá decir, digamos, testificar que efectivamente estas dos disciplinas tienen en común que son pseudociencias. Es decir, tanto la astrología como la geopolítica nunca fallan, son infalsables popperianamente, siempre aciertan. Si hay guerra en Israel, ya lo predecía Mackinder, la teoría del pivote, los bloques de conflicto, los superpoderes. Siempre hay algún tipo de geopolítica. Claro, los que se dedican a geopolítica están cada día pronosticando el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, claro, es normal que al final, cuarto milenio y programas de este estilo se hayan convertido en la vanguardia del periodismo contemporáneo, porque si te pasas 30 años diciendo que va a venir una pandemia global, a lo mejor algún día viene. Entonces, efectivamente, los relojes que están quietos dan 2 veces al día la hora bien. Eso está cierto, eso es cierto. Entonces, esta idea de que las mujeres tienden a la astrología, ¿no?, que es una disciplina que tiene que ver con el destino, con el determinismo, mientras que los hombres tienden a la ludopatía, o la geopolítica convertida en una ludopatía donde ya no tiras dados y juegas con muñequitos, sino que eres un general que te pones la casaca de combate y señalas objetivos y te pasas meses bombardeando a niños. Esto, en el fondo, es lo opuesto. Es el reino de la guerra, del amor, que yo tengo al 80%, es decir, el indeterminismo, la suerte, la falta de reglas, de normas. En ambos casos estamos ante disciplinas, insisto, pseudocientíficas por omnicomprensivas, porque todo lo predicen, todo lo pueden explicar.
Y aquí es donde entramos a la conferencia, a manejar los dos conceptos fundamentales de esta conferencia: geopolítica, astrología, azar y destino. La facción que yo estoy montando en Warhammer 40.000, en concreto, es la facción de los Eldar. Ahora los han rebautizado por la demanda de Tolkien y se llaman Aeldari, no es lo mismo pero en latín. Los Eldar son los elfos del espacio, los elfos del año 40.000. Me he comprado la patrulla de combate, podría hablar 2 horas sobre esa patrulla de combate que ya he pintado. Simplemente quisiera señalaros que una característica de esa facción o de esa raza es que al comienzo de la partida tiras 12 dados de 6 y esos dados se guardan como lo que se llama en la partida los dados del hado. Es un juego de palabras para referirse a que en una tirada, si fallas, puedes cambiar el dado que has tirado por uno de los hados del dado, o dados del hado, como uno quiera jugarlo beckettianamente. Entonces, aquí estamos ante la... Claro, ¿cómo puede ser que haya dados del hado? ¿Cómo puede ser que el azar determine el destino? ¿Cómo puede ser que lo indeterminado, que es tirar un dado, determine lo que va a suceder en un futuro? Bueno, esto es la paradoja, en el fondo, de la libertad. El problema de la libertad cósmica, de la libertad como libertad ontológica, es incompatible tanto con una visión determinista como indeterminista del mundo. Tanto en un mundo newtoniano o laplaciano, donde todo se puede predecir, como en uno cuántico, donde hay ciertas cosas que son probabilísticas, sea como fuere, nosotros no tenemos libertad en el sentido que nos gustaría tenerla, de autodeterminarnos. Yo, si hubiera podido controlarme, no me hubiera pasado una semana pintando miniaturas como hacía cuando tenía 12 años, sino preparándome esta conferencia y siendo un profesor de filosofía respetable y honorable para honrar el Día Mundial de la Gastronomía Mexicana y de la Filosofía que soy. Entonces, vamos a ver que no solamente son los juegos y los muñequitos con los que yo me manejo, sino que también en la historia de la geopolítica y de la astrología, estas dos disciplinas han estado entrecruzadas. Bien, ¿cuándo empezó la astrología? No hay una, sino en principio 4 astrologías: la mundana, la natalicia, la lectiva y el horóscopo. Y esas 4 astrologías surgen históricamente y se van complementando las unas a las otras, hasta el punto que la cuarta, el horóscopo tal y como lo conocemos a día de hoy, no es sino la síntesis de las 3 primeras. La astrología mundana se calcula que aparece de manera coetánea en China y Mesopotamia en la Edad de Bronce. La Edad de Bronce empezó en el siglo XIII aproximadamente, antes de Cristo, que digo 13, 23 antes de Cristo, y pues tiene que ver con el desarrollo de los primeros imperios, de los primeros estados que ya no son congregaciones de ciudades, y con el desarrollo de la escritura. En China, los Hanzi, los caracteres chinos, como es sabido, surgen a partir de predicciones astrológicas que se realizaban echando bronce, precisamente, sobre el caparazón de una tortuga y viendo cuáles eran las configuraciones del metal, cómo se solidificaba el metal sobre ese caparazón. En el caso mesopotámico, la escritura empieza con el objetivo también de clasificar y ordenar y taxonomizar las propiedades del emperador acadio, de los emperadores acadios, y entre esas propiedades, entre esos atributos, se encuentran también los atributos y propiedades celestes, astronómicas o astrológicas. Y aquí es donde aparece nuestra primera figura femenina, en Enheduanna, la primera poeta y el primer escritor del que tenemos constancia, nacida en el 2286. Quiero que se paren un momento a pensar sobre eso. Quiero decir, 2286 a.C., esta es la primera escritora que tenemos constancia. Homero es como del año 800, ¿vale? O sea, quiero decir que ese es el salto que tenemos, desde la primera que tenemos constancia de su nombre y que nos quedan textos suyos, hasta Homero, ¿eh? Enheduanna, 1286, 2286, a mí mismo me resulta difícil asumirlo, 2286, 2251. Es decir, una escritora del siglo XXIII a.C., ¿vale? Hace 4.300 años. Pues bien, esta es la hija de Sargón I el Grande, el primer emperador acadio, justo al comienzo de la Era del Bronce. Se calcula que se suele poner que la Era del Bronce
empieza justo el año en que murió en Hedwana. Sargón, no voy a contar la historia del Imperio Acadio, pero básicamente establece lo que se considera a día de hoy el primer imperio territorial, lo que no es simplemente una alianza de varias ciudades en Mesopotamia. Y, de hecho, imperialmente pone a su hija en Hedwana, es una humillación, para la ciudad de Ur, que había sido una potencia fundamental en los siglos previos, la pone en el templo de la luna, que era el templo fundamental de culto de la religión sumeria, que tenía como una gran figura, una gran deidad, a Inanna. Inanna en sumerio, Ishtar en acadio. Bien, Inanna, Ishtar, es lo que nosotros llamamos Venus. En Hedwana, uno de sus poemas más conocidos es un himno a Venus, donde habla de esta diosa, Inanna o Ishtar, en sumerio y en acadio, no solamente como una deidad mitológica, sino como un planeta concreto, y dice de ella que su camino es inescrutable. Efectivamente, Venus desaparece durante un tiempo largo en el año, tiene un sentido errático, igual que muchos otros planetas. Se calcula que a partir de Sargón empiezan a establecerse dataciones empíricas de cuál es el camino de los astros. Se intenta buscar algún tipo de regularidad, pero por ahora lo que dice en Hedwana, el único texto que nos queda literario de esa época, es que los planetas son impredecibles, ¿no? Que tienen un camino propio. Y aquí es donde aparece este primer concepto asociado a la astrología mundana, que es una astrología que trata principalmente del carácter de las naciones. El objetivo es buscar cuál es el carácter que tiene un pueblo, un imperio, una dinastía, una región, en base a la disposición de los astros, tanto los que se mueven como los que están fijos, pero principalmente con un interés por los que se mueven, bajo la idea de que en el fondo el carácter es algo arbitrario, es algo azaroso. Aquí empieza el concepto griego, sería tige. Ya saben ustedes que a los filósofos nos gusta mucho estar pesados con el griego, tige, ¿no? Este es el término que utiliza Homero. Cuando Homero dice que todos los dioses se someten al destino o a la fortuna o a la suerte, el término griego es tige. Es lo mismo, fíjense. Lo que nosotros contemplamos como dos cosas distintas, que tu vida se deba a una tirada de dados. Una tirada de dados no abolirá el azar, de Mallarmé, ¿no? Una tirada de dados no abolirá el azar. La tirada de dados no es que no abola el azar, es que es lo mismo que el destino. Determinismo e indeterminismo son identificables, al menos en esta época, la época de la Edad de Bronce. Bueno, esto sigue así, la astrología mundana, lo que se llama la astrología mundana, continúa durante muchos años en paralelo al desarrollo de la astronomía, de lo que podríamos llamar, o la cosmología, el estudio de los astros científico. En este punto, y hasta bien avanzado el siglo XVIII, astronomía y astrología son lo mismo. El siguiente paso, la siguiente faceta de la astrología es la llamada astrología natalicia, que surge aproximadamente en el siglo VI o V a.C. en Egipto y Persia. Las razones que se dan de la evolución desde la astrología mundana a la natalicia no son muy claras. La mayor parte de los historiadores, sobre todo un tal Campion, Nicolás Campion tiene un libro en 2 volúmenes, una historia de la astrología en Occidente, ese es el libro fundamental, no deja muy claro por qué motivo surge la astrología natalicia, no explica por qué surge la astrología justo en estos siglos, en el siglo VI y V, por qué durante casi 1600, 1700 años se conforman simplemente con estudiar los pueblos, las regiones, las dinastías, en China también, la asociación tradicional de las dinastías con animales, colores, disposiciones de los planetas. Sin embargo, en el siglo VI y V se produce una individualización de la astrología y ahora por el día del nacimiento de una persona se puede saber cuál va a ser su carácter, su personalidad, su destino. Sobre esto escribió mucho Walter Benjamin, luego también Rafael Sánchez Ferlosio, la identidad entre carácter y destino, o el conflicto entre carácter y destino. La razón que da Campion en su libro es que la astrología natalicia surge en el siglo VI y V con la conquista de Persia. Persia conquista Mesopotamia en esa época. Persia venía además con una religión, iba a decir monoteísta, pero en realidad sería dualista, una religión dualista, el conflicto entre la luz y la oscuridad, la religión zoroástrica, y su persecución de
el paganismo previo, del paganismo asociado a la pluralidad de los astros, vino de la mano de una privatización de la astrología. La astrología deja de ser una empresa estatal que quiere saber más o menos cómo va el estado dependiendo de la disposición de los astros, para convertirse en una empresa privada. Entonces, los astrólogos tienen que emprender socialmente, como en el día de hoy, y hacen cartas astrales a particulares, a nobles, incluso a veces a campesinos, a gente que quien pague recibe su carta astral. O sea que hay una descentralización. Esto así lo explica Campion, pero no profundiza en las consecuencias filosóficas y sociológicas de la descentralización. Una descentralización que viene después de un periodo muy largo de unidad. Este es el periodo que Karl Jaspers llamó era axial. Entre el siglo VI y el siglo V es cuando nace la filosofía en Grecia, en India y en China. Son coetáneos Heráclito, Confucio y Buda, aproximadamente de los mismos años. ¿Bien? Entonces tenemos una descentralización, que en Grecia la conocemos muy bien, es la famosa descentralización de las polis, de las ciudades-estado. La descentralización del caso indio es más complicada de datar históricamente, pero es previa al imperio Ashoka. Y la descentralización de China, sí que la tenemos datada históricamente, es el periodo de los reinos combatientes. Son las tres épocas doradas de la filosofía. Tanto en India como en China como en Grecia surgen en paralelo la filosofía asociada a la descentralización. Esto lo explicaba muy bien el anarcocapitalista Miguel Anxo Bastos, siempre intentando barrer para casa. Argumentaba de las ventajas de la descentralización política, sobre todo en términos económicos. Es un gran defensor de los reinos de taifas, porque en los reinos de taifas, como los reyes y los duques y los condes tenían muy poco, los emires tenían muy poco territorio, pues debían acuñar moneda de buena ley, y por lo visto el rey lobo de Murcia tenía los doblones de oro más puros de toda Europa. Bueno, aparte de la cuestión económica, es un hecho, lo queramos o no, que la filosofía sobre todo florece en momentos de descentralización, fragmentación e incluso decadencia política. Platón se asocia a la edad de oro de Pericles. Platón nace, si no recuerdo mal, esto aquí cualquiera puede corregirme porque tienen ustedes el móvil delante, nace el mismo año de la famosa peste de Atenas que mata a Pericles. Platón vive toda la época de la decadencia de Atenas, perdiendo la guerra del Peloponeso contra Esparta y finalmente siendo conquistada por Macedonia. Confucio vive la destrucción del imperio Zhou, de la dinastía Zhou, y la irrupción del periodo de los reinos combatientes, donde China se divide en 10 estadetes que pelean entre sí. El periodo dorado de la filosofía alemana es el periodo de los Kleine Staaterei, de los pequeños estadetes, donde pues, está el Palatinado, Prusia por ahí, un par de ducados, el duque de Weimar, el conde de no sé qué. Bien. Esto tiene que ver con la libertad de expresión que da la descentralización. En un contexto descentralizado, pero sobre todo en un contexto descentralizado que viene desde un momento de unidad previo, existen dos tendencias. Para empezar, una tendencia nostálgica, la búsqueda de una unidad perdida que se busca no solamente en política, sino muchas veces ontológicamente, buscando un principio, un espíritu, una unidad primigenia de la que surge luego la pluralidad. Eso sucederá igualmente en la decadencia del Imperio Romano con los neoplatónicos, la búsqueda del uno. Y al mismo tiempo que sucede eso, hay una libertad de expresión factual muy sencilla, que es, si una ciudad-estado te persigue, no te impide decir tus teorías, pues te vas a la ciudad de al lado. Y andas unos kilómetros y estás ya en otra jurisdicción. Eso fue lo que le ofrecieron a Sócrates de manera célebre cuando le juzgan por impío. Esta época, la época de la fragmentación posterior a la unidad, es la época en la que surge el sentido histórico. No en balde, surge también, a la vez que surge la filosofía, surge la historia. Tenemos en Grecia a Heródoto y a Tucídides, y en China tenemos al propio Confucio, quien escribe el libro de la historia, Primaveras y Otoños, y posteriormente Zhuo Qiuming, quien debate si el libro de Confucio, Primaveras y Otoños, es un libro de historia, un libro que cuenta lo que pasó en su época, o si se trata de un mensaje encriptado y oculto, donde detrás de determinados hechos en realidad hay mensajes ahistóricos. La aparición de la conciencia histórica no se puede disociar, me parece a mí, de la astrología natalicia, porque en la astrología natalicia la suerte
no depende simplemente de un carácter abstracto, sino de un día concreto, de un momento oportuno, del instante en el que uno nació. En Heródoto y en Tucídides, Heródoto, para empezar, tenemos el famoso viaje a Egipto, la toma de contacto con un pueblo que se considera a sí mismo antiquísimo. El famoso encuentro, Heródoto, de manera célebre, pues cuenta su encuentro con los sacerdotes de Tebas, que le dicen: vosotros los griegos sois unos niños porque no tenéis conciencia histórica, porque estáis buscando el arjé, estáis buscando los primeros principios, no os dais cuenta de que esto lleva años pasando y repitiéndose una y otra vez. Y en Tucídides tenemos un concepto de historia donde la historia no depende de factores necesarios, bien sea psicológicos, bien sea sociológicos o que dependan del clima. No, la guerra del Peloponeso podía haberla ganado Atenas. Y todo depende en realidad de la capacidad de persuasión que tienen los discursos. La historia de Heródoto, la historia de Tucídides principalmente es una historia de discursos. El famoso discurso de Pericles está ahí, el discurso, es un libro de discursos, básicamente. Es una aplicación de la retórica sofística al campo de la historia y de la política, donde los hombres tienen capacidad de persuasión y por medio de las palabras y los actos transforman el mundo. Y no están determinados ni por los astros, ni por su psicología, ni por su determinación social. Bien. Entonces surge, el concepto fundamental que surge en esta época, y volvemos a utilizar una palabra griega, es kairos, es decir, el momento oportuno. Esto es lo que está asociado a la astrología natalicia. Uno nace en un momento oportuno o inoportuno, pero nace en un momento y no en otro. Entonces, el momento del nacimiento es el que determina la existencia, igual que el momento en el que uno toma una decisión determinará si es buena o mala. Claro, esto es un concepto de tiempo que se opone a otros dos, el famoso cronos y aion, las tres palabras griegas. Cronos, tradicionalmente, siempre ha referido al tiempo objetivo, que inicialmente era un tiempo limitado, bajo la idea de que todo debe estar definido, tanto el espacio como el tiempo. Luego empiezan todas las teorías sobre el mundo que existe desde siempre y los debates en la tradición aristotélica. Juan Filopono, atacando a Aristóteles por haber postulado que el mundo existe desde siempre, existirá para siempre, frente a los eones o el aion, que es el tiempo subjetivo, el tiempo vital, un tiempo que se asocia a la inmortalidad del alma y, por lo tanto, desde las sectas órficas a el tiempo infinito. Entonces, el tiempo objetivo, el tiempo subjetivo y el tiempo de, lo podremos decir, la intersubjetividad, que es la oportunidad, el sentido de la oportunidad. Y aquí nuevamente aparece nuestra perspectiva de género. La anécdota más conocida sobre la astrología y la astronomía en este periodo de la era axial, vuelve a aparecer aquí una mujer. Es la famosa anécdota de la sierva Tracia. Todos vosotros y vosotras la conoceréis. Eras una vez Tales de Mileto, ¿no?, el primer filósofo en nuestra propia mitología o cronología filosófica. Estaba caminando junto a su sierva Tracia, de origen tracio, mientras miraba los astros y, como andaban las nubes, no se dio cuenta que tenía delante un pozo, se tropezó y se cayó. Entonces, la sierva Tracia, digamos que se granjeó su risa, su ironía de clase, pues riéndose de este hombre de alta cultura que está metido en su torre de marfil, pero que no tiene los pies asentados en la tierra. Entonces, sobre la muchacha Tracia, sobre la sierva Tracia se han escrito mucho y se ha analizado de múltiples maneras, pero también se puede analizar desde esta, ¿no? La diferencia entre unos filósofos, unos pensadores que están en las nubes, que no atienden a lo material, que se han elevado por encima de aparentemente las contingencias mundanas, pero caen inmediatamente en ellas. De manera célebre, Tales de Mileto se resarce oportunamente de esa risa de la muchacha Tracia o de la sierva Tracia, comprando al año siguiente toda la cosecha de trigo en virtud de sus predicciones astronómicas. Sabía que o en ese caso, digamos, ambientales, sabía que ese año iba a haber una buena cosecha, compró toda la cosecha y se hizo de oro. Entonces, este juego, aquí empieza el tema del kairos. Volvemos a lo mismo, la oportunidad, ¿no?, el momento oportuno. Bien, esto es la astrología. Hasta hemos hablado de la mundana, hemos hablado ahora de la natalicia y ahora hablamos de la electiva. La astrología electiva es aquella que habla de hechos concretos, de predicciones factuales. El domingo ganará el Barça o perderá el Madrid. Este tipo de astrología, que responde a preguntas concretas, surge en el periodo helenístico, pero con influencias previas, pues la pitonisa, la sibila,
donde normalmente son mujeres que hacen predicciones factuales, muy ambiguas, pero responden a preguntas concretas. Esto en China se desarrolla también de manera coetánea durante la dinastía Han. La dinastía Han va del 200 a.C. al 200 después de Cristo. Se suele decir que es el Imperio Romano de Oriente. Es un periodo de estabilidad, es un periodo de poca filosofía, pero de mucha unidad política, precisamente, y de mucha destrucción del pensamiento, de imposición de un canon unitario, igual que en Roma, pues la filosofía fueron 4 cositas de Confucio y poco más. En el caso de la dinastía Han, tenemos un debate, nuevamente, sobre la cuestión del determinismo que hay desde los astros a la Tierra. Hay varios filósofos de nombres complicados de pronunciar, Tung Chong-su, quien desarrolla la famosa teoría del mandato del cielo, la idea de que el emperador gobierna por orden celeste y que su gobierno está regido por los principios del yin y el yang, los colores, las estaciones y los animales. Esto está extraído, toda esta terminología está extraída de un libro, el I Ching, el libro de la suerte chino, que muchos de ustedes conocerán. La técnica moderna consiste en tirar 2 monedas al aire y, dependiendo de los resultados, se repite varias veces la tirada, tienes un patrón que puedes consultar en el libro. El I Ching le resultó fascinante a Leibniz. Leibniz, cuando desarrolló el lenguaje binario, que sirve para que funcione esta computadora, lo construyó basándose en el I Ching. Está la paradoja de que, de nuevo, otra vez, de ciencia y magia, ¿no? Es decir, de que en el fondo uno de los principios básicos de la ciencia ficción es que toda tecnología lo suficientemente avanzada es magia. Si ustedes van con un ordenador al siglo XVII, o da igual, a mi propio abuelo, cuando era campesino allí en Andalucía que estaba dándole al zacho, le das un móvil y le das uno de estos y pensará que es un trabajo del demonio, una obra del demonio. Bueno, entonces, estamos en este periodo, la dinastía Han, donde hay un debate entre Tung Chong-su y Wang Chung. Wang Chung, sobre todo, ha sido muy celebrado y muy reivindicado desde el siglo XX chino como el primer filósofo materialista y científico que, en vez de estar con el cielo, el camino y todas estas afirmaciones vagas, pues se centra en el estudio concreto de hechos naturales. Wang Chung podemos decir que es el Aristóteles de China, si me permiten el paralelismo. Y por último, un tercero que está aquí en discordia, Yan Xiong, sobre todo es conocido por su teoría del misterio. La idea de que no existe una determinación ni del gobierno ni del mundo por parte de los astros, tampoco se puede realmente estudiar cuáles son las esencias o sustancias o naturalezas del mundo, sino que todo está gobernado por lo oscuro, por lo misterioso. Esto dará pie luego a diversas escuelas posteriores, pero básicamente es ese conflicto tripartito, donde tenemos una escuela, la escuela taoísta, de Yang Xiong, donde el no ser está por encima del ser, y el mundo es desconocido, es oculto, no se puede realmente conocer la esencia de lo que está a nuestro alrededor. Una escuela, vamos a llamarla cientificista o positivista, que se centra, o empirista, que se centra en el estudio de las fuerzas o energías o sustancias y materias a nuestro alrededor. Y por último, una escuela, la escuela de Tung, idealista, determinista, cósmica, que lo que estudia es matemáticamente cómo están dispuestos los astros. Estas tres corrientes, en el fondo son las 3 corrientes que nos encontramos también en Grecia. En Grecia hay una matematización del estrellato que permite esas predicciones factuales, o que debería habilitarlas. Y de nuevo empieza la cuestión de género. No me parece para nada baladí, o debería por lo menos explicarse, por qué el mayor número de fragmentos de filósofas que nos quedan de la antigüedad, o de referencias, al menos en Diógenes Laercio, provienen de escuelas pitagóricas. ¿Por qué motivo? Casi todas las filósofas de la antigüedad son pitagóricas. ¿Qué razón hay para que yo tampoco voy a darles aquí la respuesta, simplemente les sugiero que es un tema de investigación interesante, y ahí tienen TFGs y TFMs, vayan a hacer los TFGs y los TFMs sobre estos temas, que están muy bien, pero Temistoclea, Téano, Esara, la propia Perictione, sobre a partir de quien yo escribí mi novela, sobre todo son pitagóricas,
por no hablar finalmente de la última gran filósofa de la antigüedad griega, Hipatia, conocida por sus estudios nuevamente astronómico-astrológicos. ¿Bien? De hecho, la persecución de Hipatia tenía mucho que ver con el combate del cristianismo contra las creencias paganas astronómico-astrológicas previas. Sea como fuere, en el pitagorismo que tenemos, en el pitagorismo tenemos la idea de la armonía de los astros, tenemos una matematización del mundo, tenemos una comprensión del mundo dual, parecida de nuevo al yin y al yang de la dinastía Han. Tenemos un montón de teorías de este tipo. Por supuesto, la escuela pitagórica tiene su continuidad inmediata en Platón, que no entra aquí quien no sepa matemáticas. Una escuela, la de Platón, que de nuevo tiene figuras filosóficas femeninas interesantes, Axiotea y Lastenia, y una escuela que, por lo menos atendiendo a los diálogos de Platón, pues también se preocupó por estas cuestiones astronómico-astrológicas. Tenemos, por ejemplo, los famosos pasajes de la República, donde Platón habla, bueno, la República y también las leyes, habla de cómo la corrupción del Estado empieza con la corrupción de la música. Claro, entender qué significa música en esa época. No simplemente es cancioncitas, sino la matemática del alma. En el trivium y el quadrivium, el quadrivium, como ustedes saben, son astronomía, aritmética, geometría y música. Se entiende que estamos ante las matemáticas de los números, aritmética, de las figuras, geometría, de los astros, astronomía y del alma. La matemática del alma es la música es la matemática del alma. La decadencia de la matemática en la República de Platón no solamente es que la gente interviene en el teatro y no se conforma con lo que le dan, sino que critica las obras que aparecen, las tragedias, las comedias. No solo eso, es también que se reproducen en fechas inexactas. En la República hay unos pasajes bastante raros donde Platón señala que hay unas fechas reproductivas concretas que si no se cumplen, todo ya va al traste a partir de ahí, ¿no? Entonces, hay una matemática astronómica y psicológica que se debe cumplir, hay una disciplina del cuerpo y del alma, una gimnasia mental y corpórea que se debe llevar a cabo. Esto es lo que tenemos en la República, y en el Timeo, por supuesto, tenemos la matematización máxima del mundo, bajo la idea de que el demiurgo imprime unas formas, los 5 sólidos regulares, descubiertos por Platón, sobre una materia, sobre una jora, sobre una especie como de receptáculo, y crea el mundo. Bien, a partir de Platón surgen varias escuelas filosóficas, ustedes las conocerán, se las he explicado en clase, y en muchas de ellas hay debates sobre temas de astronomía y de astrología. El principal libro que da cuenta de esos debates del periodo helenístico es el de Adivinatione de Cicerón. Cicerón, como ustedes saben, fue a estudiar a Grecia y principalmente fue discípulo de la Academia y de la Estoa. Él estudió con Posidonio, uno de los últimos estoicos griegos, y también estudió en la línea del escepticismo académico que había empezado con Carnéades. Carnéades y Posidonio tenían dos posiciones totalmente opuestas al tema del determinismo. Posidonio, como buen estoico, creía que el mundo estaba gobernado por un logos, por una razón cósmica que determinaba el ser del mundo y ante el cual simplemente había que aceptar el destino por medio de una disciplina de desapego acerca de los bienes indiferentes que no dependen de la voluntad. Esta es la paradoja que siempre ha tenido el estoicismo, que cree en el determinismo, cree en el destino y al mismo tiempo cree que debemos ser dueños de nuestro propio destino, al menos espiritual, adaptándonos a nuestra propia naturaleza o al ser del mundo allá afuera. Carnéades, por el contrario, como buen escéptico académico, es decir, que no es que simplemente no se pronuncie sobre ciertas cosas, sino que dice que factualmente que no se pueden conocer dichos hechos, llevando al extremo los finales abiertos, podríamos decirlo así, los cliffhangers de Platón, porque en Platón de repente los diálogos terminan y no hay conclusión. Entonces, pero el bien, la prudencia, la república, esto, al final, ¿a qué conclusión llegamos? No hay como no hay un abstract. Platón no está indexado. Platón tú lo mandas a una revista de Q1 y te lo echan para atrás. Bueno, un amigo mío ha querido traducir un texto de Leibniz, no ha querido, lo ha traducido. Ha traducido un texto de Leibniz, donde es un diálogo entre un perro y su amo, donde
el amo ha inventado una nueva tecnología que permite crear comida para humanos a partir de huesos. Y el perro se queja, ahora que estamos con los cínicos, el perro se queja porque el hueso es la comida del perro, ¿no? Y no del humano. Pues bueno, este dialoguito lo ha traducido, lo ha querido mandar a ver revistas, y le ha dicho, es que es muy poco serio esto de un diálogo. Pero es Leibniz, pero es que es muy poco serio. Bueno, pues en fin, así estamos, ¿no? Así estamos en el mundo académico y así nos lo merecemos, nos merecemos todo lo que nos pasa. Total, que Carnéades, por el contrario, como buen escéptico, pues afirma que todo esto es una tontería, que esto es una chorrada, que si fuera cierto que los astros el día de tu nacimiento determinaran tu destino, pues entonces todas las personas que nacieron el mismo día deberían ser iguales. Pero sin embargo hay hechos, incluso los gemelos, aunque nacen literalmente el mismo minuto, misma hora, tienen personalidades distintas. O también pone ejemplo, no solamente el día del nacimiento, sino de la muerte. Ya se empieza a ampliar, fíjense, en esta época, se empieza a ampliar la idea de astrología, no solamente al momento del nacimiento, sino a toda la vida. Si es cierto que los astros determinan nuestra vida y nuestra muerte, entonces todas las personas que murieron en un campo de combate debieron nacer el mismo día, o debieron tener el mismo signo, o los astros debieron estar dispuestos de la misma manera. Son refutaciones fáciles a las tesis del determinismo total, porque lo que se busca ahora ya no es simplemente indicios, vagas señales, mensajes ocultos, no, lo que se busca es conocimiento científico-matemático para poder predecir con precisión si el domingo ganará el Barça o el Madrid. ¿Bien? O si habrá en esta batalla quién de los dos terminará victorioso. Claro, aquí nos enfrentamos a la paradoja de la predicción práctica. Si las predicciones de cualquier ciencia que tiene luego consecuencias prácticas son verdaderas y no se puede cambiar ese futuro que se ha predicho, entonces, ¿de qué nos sirve conocer ese futuro? Si ese futuro se va a cumplir igualmente, ya lo conoceremos cuando suceda. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Pero si se puede cambiar el futuro, al menos incluso psicológicamente, porque muchos dicen, bueno, no se puede cambiar los hechos, pero sí que se puede cambiar tu disposición acerca de ellos. ¿Pero qué pasa? ¿Que los hechos anímicos no forman parte del mundo? ¿Que hay una determinación solo corpórea? ¿Que Dios solo predice tu conducta factual? Este es el debate de Auxilis. El debate de Auxilis en la escolástica española, entre los jesuitas y los dominicos, de si Dios tiene una ciencia media acerca de tu conducta, donde predice con un 99% de acierto lo que vas a hacer y te pone en la condición de elegir libremente lo que tienes que hacer, o si Dios tiene un conocimiento predestinatorio de tu conducta factual, pero no entra en los motivos psicológicos. Dios se queda a las puertas de tu conciencia, pero no penetra más allá. Tú haces las cosas por lo que quieras, pero las vas a hacer seguro. Bueno, pues este es un debate eterno. Entonces, si las predicciones son verdaderas y no se pueden cambiar, entonces ¿de qué sentido tiene hacerlas? Y si se pueden cambiar, entonces no son verdaderas. Esta es la paradoja de la predicción práctica. ¿Bien? Entonces, tenemos la astrología mundana, el carácter de los pueblos, de los colectivos, de las regiones, la astrología natalicia o natal, que tiene que ver con la aparición de la conciencia histórica y de la datación de los hechos. Tenemos la Tige, la suerte de los pueblos, que es una suerte abstracta, ahistórica. Tenemos el Kairos, que es el momento oportuno, y aquí en este contexto surge el concepto de destino fuerte e Imarmene. Es decir, la idea de que hay sí una determinación desde los astros hasta abajo, y es una pretensión, insisto, de matematización o de conocimiento protocientífico, como ustedes quieran verlo, del futuro. Y llegamos al horóscopo, tal y como lo conocemos a día de hoy. La síntesis un poco de la conceptualización astronómica mesopotámica y egipcia, que se produce sobre todo en el corpus hermético, Hermes Trismegisto, se desarrolla a partir del siglo I después de Cristo, en siglo I antes y después de Cristo, más o menos por esos años. Ahí tenemos de nuevo un nuevo imperio, el imperio de Octavio. Augusto llegó a imprimir su signo astrológico Capricornio en las monedas, un signo que él asociaba a su buena suerte. Luego muchos duques o reyes o condes que revitalizaron la astronomía y la astrología, como Lorenzo de Medici, volverá otra vez a modificar la fecha de su nacimiento para coincidir con el signo de Capricornio, para asociarse a Augusto.
Lorenzo de Medici, que además financia a Mario Auxilio Ficino para que haga las traducciones de Platón, y no solamente de Platón, también de los textos del corpus hermético y los textos astrológicos de diverso tipo. Bien, pero entre la antigüedad y el Renacimiento está esto llamado Edad Media, que muchas veces salta a la ligera o se considera con prejuicios incomprensibles, a día de hoy me parece, y que es un periodo de gran desarrollo de la astrología y en concreto de esta síntesis que dará paso al horóscopo. Lo que tenemos a lo largo del medievo, especialmente el medievo islámico, es una psicologización y rutinización de la astrología. Este problema que hemos dicho de si la predicción astrológica se queda a nivel corpóreo o penetra al alma, eso será el problema fundamental que abordarán los filósofos y los astrólogos y astrónomos del mundo islámico. Porque claro, en el caso del Islam no hay duda que Alá tiene un conocimiento perfecto de todo, Alá es el único Dios, Alá no tiene competencia, no hay dioses, los astros en todo caso son instrumentos o causas medias de su acción en el mundo. Como ustedes saben, dos de las doctrinas filosóficas más conocidas de este mundo islámico, que voy a resumir ahora muy rápidamente, son el famoso fatalismo atomista y la doctrina del intelecto agente. El fatalismo atomista, desarrollado por Al-Ash'ari, sostiene que en el mundo no hay sustancias, no hay esencias, sino que el mundo está cortado por átomos espaciotemporales que Dios mantiene en la existencia. Esta es la doctrina que luego veremos en el ocasionalismo de Descartes. Descartes, bueno, no Descartes, sino digamos las consecuencias que tendrá en parte la filosofía cartesiana, con ese dualismo de sustancias, será en Malebranche, en Cordemois, Gleunix y todos estos, una tesis muy sencilla, la forma en la que interactúan la mente y el cuerpo, la forma en la que el intelecto actúa sobre el cuerpo o viceversa, es que Dios interviene ocasionalmente para garantizar esa coincidencia causal. En el caso de Al-Ash'ari hay un continuo mantenimiento de los procesos del mundo en la existencia por medio de una creación continua. Esta es la doctrina, insisto, del fatalismo atomista. Entonces, claro, ahí efectivamente no es que haya una determinación de nuestra conducta, de nuestra vida, de nuestra psicología por parte de los astros. Es que todo lo que va a pasar ya está previsto y predicho y casi realizado en la mente de Dios. Esta mente de Dios luego va a tener figuras intermedias en filósofos más tardíos, como Averroes. Averroes, de manera célebre, desarrolla su teoría del intelecto agente, partiendo de un pasaje del De Anima, de Aristóteles. Aristóteles, por resumirlo mucho, aunque ustedes ya son versados en esto, se pregunta dónde estaban las verdades científicas antes de que se descubrieron. ¿Dónde estaba el teorema de Pitágoras antes de que existiera Pitágoras? ¿O es que las verdades científicas no se descubren, sino que se inventan? Pues es un tema también de debate de filosofía de la ciencia antiquísimo. Y la respuesta que da Aristóteles es que, como él no va a postular la existencia de un mundo de ideas aparte del nuestro, y toda idea para existir debe estar en un intelecto o en una mente, pues postula la existencia de un intelecto siempre activo, de una ciencia siempre en acto, que se imprime factualmente en las mentes concretas y particulares. Esta es la paradoja que se da con la ciencia continuamente. La ciencia supuestamente es universal. En principio, todos los que estamos aquí en esta sala podríamos aprender topología algebraica. En principio, es universal. No hay una topología algebraica de Canarias y otra de Cataluña y otra, aunque se puede pactar, todo se puede pactar, que hay una topología algebraica para Cataluña propia, ¿no? Pero la topología algebraica vale lo mismo en Estambul que en Madrid y en Barcelona y en Girona, en todos sitios igual, ¿no? En principio es universal, pero luego es totalmente particular, porque no la conoce. Seguramente en la sala yo voy a predecir con un grado de acierto bastante grande que a 3 o 4 sabrán algo de topología algebraica. Habrán oído algo de topología algebraica, pero conocerla de hecho, claro, este es el problema de cómo puede ser que la ciencia sea universal a priori, en principio, en abstracto, y sin embargo luego sea particularísima, casi elitista en el desarrollo concreto. Bueno, pues esta es la respuesta, ¿no? Que existe un intelecto agente que luego imprime las verdades en el intelecto pasivo. Y cuál es la relación entre el intelecto agente y el pasivo, el paciente, pues algo que está en Alejandro Afrodisia y un montón de autores posteriores. La respuesta de Averroes es muy singular. En el fondo, el intelecto agente somos todos nosotros. Es simplemente un espíritu que atraviesa el conjunto de las mentes, que hace uso de nuestros cerebros, de tal forma que no pensamos nosotros, sino que piensa el intelecto agente a través de nosotros. Esto, por supuesto, ya digo que está asociado a la idea de la imaginación como término medio entre el intelecto y la sensibilidad.
muchas de estas teorías, de Averroes, Abenpace, Al-Farabi, luego tienen su desarrollo en el idealismo alemán. Los que conozcan la diferencia entre la primera y la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura sabrán de la importancia que tiene la imaginación como término medio, esa fuerza oculta del intelecto o el ánima de la mente que hace de mediación entre las categorías y las impresiones sensibles. Pues esto es lo que en el fondo estaba diciendo Abenpace. Abenpace decía que entre el intelecto agente y el intelecto paciente hay un intelecto habitual que es la imaginación. Bien, esto es a lo que vamos. Esto es la psicologización y rutinización de la astrología. Ahora, la astrología ocupa el conjunto de la existencia y sobre todo tiene un componente mental. O sea, tiene que ver no tanto con cómo nos comportamos o qué va a suceder, sino con cómo somos en nuestra personalidad psicológica. La doctrina del intelecto agente, en suma, que establece que hay unidades psicológicas transpersonales o interpersonales, en el fondo es de donde extrae buena parte de sus inspiraciones Jung. Cuando Jung haga la filosofización de la astrología en el siglo XX, hablando de los arquetipos inconscientes y de los arquetipos colectivos, está en el fondo tomando ideas que tienen que ver con el mundo islámico. Es este contexto donde surge el horóscopo. Empiezan a hacerse predicciones ya no factuales, ni tampoco de pueblos ni de días concretos de nacimiento, sino por caracteres, por personalidades y por grupos, y ahí es donde se fijan la idea de los decanes, las 12 casas, todo lo que ustedes ya saben. Y aquí nuevamente aparece una figura femenina, Nana Asmau. Nana Asmau, la poeta más importante del califato de Sokoto, en lo que actualmente es Nigeria, nacida en el año 1793, muerta en el 1864, hija del rey emperador Usman Dan Fodino, que lanzó las llamadas guerras Fulani en el norte de Nigeria, afirmando la ortodoxia del Islam frente a las religiones paganas y espiritistas de alrededor. El califato de Sokoto es un califato muy interesante porque es uno de los imperios precoloniales subsaharianos del que tenemos más evidencia histórica y donde existe toda una trayectoria y una corriente de escritoras, la más importante de ellas, Nana Asmau, fundadora de un método de enseñanza que se sigue aplicando en ciertas partes de Nigeria incluso a día de hoy. Nana Asmau compuso una serie de poemas filosófico-líricos. En uno de ellos habla de la muerte de su hermano en combate. Los enemigos del califato de Sokoto aseguraban que el hermano había muerto porque le habían echado un mal de ojo, porque habían hecho una brujería contra él, ¿no? Y que además era un día preciso, concreto, y era un mal día, le había dado mal el Sol, el Venus o Mercurio, lo que fuera. Claro, Nana Asmau, que quiere afirmar la ortodoxia del Islam y que no quiere reconocer ningún tipo de deidad o divinidad intermedia entre Alá y sus súbditos, Nana Asmau en sus poemas, en el poema dedicado a la muerte de su hermano, se dedica a refutar sistemáticamente, es un poema filosófico, un poco pues, en la tradición que conocemos desde Parménides en adelante, es un poema filosófico en el que básicamente refuta las interpretaciones astrológicas de la muerte de su hermano. Bueno, y con esto podemos hablar de, ya que estamos en el siglo XIX, porque Nana Asmau es del siglo XIX, una autora de Nigeria, islámica, musulmana, pero ya del siglo XIX, hablemos de lo que ha sido la muerte y resurrección de la astrología. ¿Bien? La astrología desaparece, sobre todo en Occidente, a partir de la Revolución Científica, pese a que todos y cada uno de los padres tutelares de la Revolución Científica eran medio magos, medio chamanes. Insisto, Bruno, Galileo, Kepler, Newton. ¿Qué pasó justo después de Newton para que ya en el siglo XVIII, y no digamos en el XIX, la astrología fuera motivo de burla, de chacota? Todos los filósofos un poco dignos consideraban que eso era una tontería que se debía dejar atrás. Pues no lo sabemos muy bien, pero nuevamente, tanto en la muerte de la astrología como en su renacimiento, vuelven a aparecer filósofas. Tenemos aquí a las platónicas de Cambridge. Supongo que conocerán ustedes a Anne Finch Conway y Damaris Woodward Masham. Anne Finch Conway y Damaris Woodward Masham son dos autoras de lo que se conoce como el platonismo de Cambridge, un poco estudiado para lo importante y influyente que fue. Sobre todo se conocen a los dos autores principales masculinos de esa escuela, Henry Moore y Ralph Woodward, el padre de Damaris, quienes desarrollaron básicamente la teoría de que entre Dios y su creación existen nuevamente entidades intermedias, mediadoras, causas medias, principios medios,
Henry Moore hablaba del principio hilárquico y Ralph Woodward de la naturaleza plástica. Yo, como profesor de estética, podría a partir de aquí desarrollar una exposición de cómo el concepto de artes plásticas empieza ahí, cómo la definición de las artes no asociada a su utilidad o al conocimiento, como las artes liberales o las artes mecánicas, ni tampoco a la belleza, sino asociada a los materiales con los que se trabaja, empieza aquí, justo. Ralph Woodward, que luego tendrá una influencia en Shaftesbury y a través de Shaftesbury en la idea del sentido común asociado al gusto estético. Bueno, la cuestión es que Henry Moore y Ralph Woodward fueron maestros de estas dos filósofas, Anne Finch Conway y Damaris Woodward Masham, las cuales se dedicaron a la cábala, principalmente, aparte del desarrollo de su sistema filosófico, influyendo decisivamente Anne Conway en Leibniz. Tenemos cartas de Leibniz donde reconoce, cartas de Leibniz a Damaris Woodward, que es un poco posterior a Anne, reconociendo que la idea de mónada la toma del libro de Anne Finch Conway. Del libro de Anne Finch Conway está traducido al castellano. De hecho, en la traducción le pusieron directamente en el subtítulo una predecesora de Leibniz. Leibniz reconoce que el concepto de mónada como... En fin, el concepto de mónada tal cual que luego desarrollará en su filosofía lo toma de Anne Finch Conway. En caso de Damaris Woodward Masham, ella es la que desarrolla la idea del espacio y el tiempo como sensoria dei. Los que sepan de Newton sabrán que Newton en el prefacio habla del espacio y el tiempo infinitos como sensorios divinos. Newton, que curiosamente en el siglo XVIII dará pie o paso al deísmo y posteriormente al ateísmo, sobre todo de los enciclopedistas y de los científicos asociados a las dos academias, la Academia de Londres y la Academia de París, él mismo tenía un concepto para nada mecánico, para nada desespiritualizado del mundo. Bien, entonces, sea como fuere, el final de la astrología clásica es ese, la escuela de los platónicos de Cambridge, que precisamente se construye como combate al dualismo cartesiano, a lo que entienden que es la destrucción de la filosofía natural tradicional. Y sin embargo, el renacimiento de esta astrología, que muere ahí, se produce a finales del siglo XIX con Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, muchos de ustedes la conocerán como la madre de la teosofía. En sus círculos donde empiezan a hacerse horóscopos diarios de publicación en periódicos. Y, por supuesto, ella es una figura fundamental de ese fin del siglo XIX que tanto se ha parecido al fin de siglo y comienzo de siglo que hemos vivido hace un par de décadas. Tenemos un periodo de crisis, de crisis, sobre todo la percepción social de la ciencia, de un desarrollo de las ciencias y de la tecnología como nunca otro. Yo siempre digo que es una birria cuando se habla del desarrollo tecnológico del siglo XXI comparado con lo que sucedió a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX es cuando se pasó de una esperanza de vida de 36 años, o algo así, pero no porque la gente moría con 36 años, sino porque había una mortandad infantil tremenda, a las tasas de esperanza de vida que tenemos a día de hoy, aproximadamente, 70, 80 años. Es en esa época donde se introduce el VC. Sin el VC, algún día la filosofía también ha coincidido con el día del váter, sin el VC no habría, por supuesto, el Unidad de Duchamp, pero tampoco habría una sanidad, una salud pública como la que existe a día de hoy, que será buena o mala, lo que ustedes quieran, pero que haya un sistema cerrado donde las aguas fecales no van por el mismo sitio que el agua, ya les digo yo que eso es fundamental para no enfermar de muchas cosas. Entonces, el VC, el avión, el coche, claro, comparado con lo que ha pasado, una ciudad en el año 1850 no la reconocía ni la madre que la parió en 1920. Sin embargo, en fin, no ha cambiado mucho el mundo a nuestro alrededor. Ha cambiado quizás mucho el mundo interior de las maquinitas. Y las maquinitas ahora tienen mucha personalidad, ellas mismas. Pero el mundo, esta sala seguro que lleva siendo igual. Estas maderas, me suena a mí que esto lleva aquí más años que la polca. Pero bueno, total que tenemos eso, básicamente, una crisis de la percepción social de la ciencia, no del propio desarrollo científico y tecnológico. Y ahí es donde, nuevamente, en esta continua psicologización de la astrología, Theodor Adorno hace sus investigaciones bajo el signo de los astros, donde estudia cómo la astrología y todas las creencias mágicas tienen una explicación en un contexto capitalista avanzado, en un contexto donde las personas no tienen autonomía, donde no tienen realmente libertad para hacer lo que quieren porque están determinadas por fuerzas económicas y sociales que trascienden a su voluntad. Es mucho más fácil agarrarse a predicciones o determinismos cósmicos
que llevar a cabo una crítica teórica y práctica del sistema social, que es el que verdaderamente determinará lo que pasará el domingo y el sábado. Porque, evidentemente, depende de con quién juegue el Madrid, con todos los millones que tiene por detrás, eso va a determinar mucho más el resultado que lo que diga Venus, Mercurio o Plutón. Es decir, que en el fondo esa fuerza mágica que está detrás de los hechos no son los astros, sino que es el money, es el capital puro y duro. Y llegamos al siglo XXI, donde lo que ha habido es un regreso posirónico a la astrología. Unos amigos míos de un grupo que se llama Homo Belamine desarrollaron hace unos años su teoría de la cuádruple raíz del principio de ironía, según la cual existen 4 formas de lo irónico: la preironía, la ironía, la metaironía y la posironía. Rápidamente. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué consiste exactamente la ironía? La ironía es un desequilibrio entre la mente y el cuerpo, entre los hechos y dichos, entre los ritos y los mitos, entre lo que uno cree y lo que uno hace, entre lo que uno dice y lo que uno performa. Entonces, lo característico del mundo en el que vivimos es que somos preirónicos el 90% del tiempo. Si no fuera así, sería bastante rara nuestro mundo. Creemos en lo que hacemos, lo que creemos, y creemos lo que hacemos. No hay una coincidencia más o menos entre los mitos y los ritos. Hay momentos de ironía en los que uno no cree en lo que hace, donde no se cumple con el mito, pero sí con el rito. Entonces, bueno, pues ustedes han venido aquí y supuestamente todos ustedes son seguidores de la filosofía y están entusiasmados con la filosofía y arriba la filosofía y viva el Día Mundial de la Filosofía, pero bueno, luego mentalmente pueden estar ustedes haciendo la lista de la compra y pensando, bueno, irónicamente, habéis venido irónicamente, ¿no?, a una conferencia de filosofía, se puede hacer perfectamente, no lo recomiendo, pero bueno, ya si estáis aquí no tenéis escapatoria. Entonces la ironía es esa, ¿no? La ironía consiste en seguir practicando los ritos pero no creer en ellos. ¿Bien? Tiene mucho que ver con el cinismo. En el cinismo en el sentido contemporáneo del término, no antiguo. Y la metaironía, en principio, filosóficamente hablando, sería la suspensión tanto del juicio como de la acción, tanto del mito como del rito. Sería el escepticismo total de no creer ni seguir los mitos y los ritos de nuestra época. Pero hay un tipo de ironía que se estudia poco, que es la posironía. La posironía es cuando se cree en los mitos, pero no se practica los ritos. Y lo más paradójico o curioso de la ironía es que la ironía tiende a familiarizarnos con el mal, o con lo que consideramos perverso, y que queremos burlarnos de ello al no poder cambiarlo, nos burlamos de la realidad que está allá afuera, con lo cual vamos haciendo esa realidad más familiar, más próxima, la vamos rutinizando, de tal forma que puede haber un regreso, insisto, a las creencias de partida posirónico. El momento posirónico es cuando uno cree en ciertas cosas aunque no sería capaz de llevarlas a cabo. Si alguien dijera, hay que meter en un gulag a todos los que están ahí en Ferraz, ¿no? Hay gente que lo cree, realmente. Hay gente que tanto bromear con ello, bueno, esto lo estoy diciendo, pero en el fondo esto no o sea, yo no estoy dispuesto a pegarle un tiro a una pobre vieja que está gritando en Barcelona, aunque no soy un estalinista tan duro como para ir allí a darme de hostias con gente de 80 años. Por puto defender España, ¿no? O sea, tampoco se trata de ser tan heavy metal. Pero, claro, a base de bromear con ello, a base de performar, aunque sea lingüísticamente, ciertas costumbres, uno empieza a creer en ellas y entonces ya de repente se convence de que efectivamente lo mejor para solucionar España sería crear gulags y volver a las checas o lo que fuera. ¿Bien? Pero esas personas no serían capaces de llevarlo a cabo. Pero, sin embargo, habilitan a los que sí que están dispuestos a llevarlo a cabo. Ustedes saben que el fascismo se introduce en España en los años 30 de manera irónica. Mi tocayo, Ernesto Jiménez Caballero, que hizo su luna de miel en Italia, trae el fascismo, que ya en Italia era una ironía de recuperar los símbolos de la antigua Roma, la trae a España como una vanguardia literaria. Como una vanguardia literaria que, por cierto, en Italia estaba asociada al futurismo principalmente, ¿no? Entonces, claro, empiezas diciendo que el sonido de la metralla es más bello que la victoria de Samotracia, como decía Marinetti, y al final te vas a la guerra. Porque empiezas diciéndolo irónicamente, ¿no? Que hay que quemar los museos, hay que destruir la vieja cultura, hay que imponer la violencia del macho mecanizado, y al final te lo terminas creyendo y apoyas a Mussolini. ¿Bien? Entonces, con la astrología está pasando algo parecido. La astrología, igual que muchas otras creencias esotéricas, empezó como algo irónico o como algo que señalaba paradojas o
contradicciones del mundo en que vivimos. Pues igual que la frase, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. No se pretende reivindicar en principio la brujería, se pretende señalar, por supuesto, pues las barrabasadas del patriarcado, la persecución nuevamente de las mujeres y de los conocimientos mundanos en el periodo del desarrollo científico, precisamente de la expropiación de los conocimientos femeninos. Bueno, hay un libro maravilloso sobre ese tema, así que no voy a decir una palabra más. Calibán y la bruja, de Federici, explica perfectamente cómo previamente a los enclosures, a la expropiación originaria del territorio, hay una expropiación originaria de la mente que consiste en la creación de un canon científico académico donde los conocimientos químicos y medicinales esotéricos fuera del mundo académico se van a considerar brujería. Y la persecución de esas chamanas, de esas magas en comienzo de la época moderna está asociada al desarrollo de la tecnociencia capitalista. Esto lo explica muy bien ahí Silvia Federici. Pero bueno, en principio, cuando se dice somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, no se pretende recuperar la brujería. Pero claro, a base de decirlo, al final uno se termina convenciendo del Reiki y lo mismo con la astrología. En el fondo yo sé que la astrología, yo me he dado cuenta, que la astrología es una trampa. Cuando alguien te dice de qué signo astrológico eres y tú lo primero que respondes es yo no creo en eso, ya estás reconociendo que eres un capullo, que eres un idiota, que no quieres jugar a Warhammer, que no quieres jugar a la partidita. Ya sabemos que estas miniaturas no valen una mierda. Ya sabemos que esto es una tontería de niños de 12 años. Ya sé que esto no es una unidad de soldados imperiales con fuerza +3 y cañones de disformidad. Ya lo sé. Pero ¿estamos jugando a esto o no estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Vamos a juego, el azar y el destino, ¿no? Y con esto termino, no sin antes leer el párrafo que había escrito de cierre. Porque claro, aparte del párrafo de comienzo, yo quería que el comienzo y el final estuvieran claros. Y mi intención era venir muy seriamente, incluso con corbata. Ya saben ustedes que yo me estoy poniendo serio en los últimos años, los que me sigan, y yo pensaba venir con mi nueva estética de profesor nada enrollado y académico y leer aquí unos folios y que ustedes no se aburrieran, eso es el objetivo principal. Pero no ha podido ser así, se habrán aburrido igualmente, o sea, mi objetivo lo habré cumplido de todas formas. Pero no ha podido ser así. De todas formas, vamos a leer entonces el final, ¿vale? El final, a ver qué dije aquí, hace 6 meses. Digo, después de tanto movernos y conmovernos con la astrología, ¿se acuerdan ustedes de that's not moving, that's moving? Volvemos a Beckett, ¿de acuerdo? Esto no se mueve, se mueva. Podemos volver al horóscopo de Beckett, que tras apuntar con el telescopio de las paranomasias hacia el estrellato de la revolución científica moderna, y detectar las imperfecciones esotéricas de los filósofos naturales setecentistas, concluye su poema, escrito en una tarde, para un concurso de poesía sobre el tiempo, con 2 versos. Igual que yo he preparado esta conferencia en el tren. De hecho, hay aquí una señora que ha ido conmigo, creo que ha ido conmigo al lado en el tren y ha visto cómo estaba tomando las notas que voy a contar ahora. En inglés rezan así: And grant me my second starless inscrutable hour. And grant me my second starless inscrutable hour. Donde brilla de nuevo la perspectiva de género, la perspectiva genital, escrotal, que tanto nos ha interesado durante esta conferencia. Sabiendo que para Beckett lo fundamental de estos 2 versos es la tensión entre el adjetivo second y el sustantivo hour, pertenecientes al mismo campo temporal, separados por la pausa verbal, sin importar si ese rato, sin astros ni escrotos, dura 1 hora o 1 minuto, siempre y cuando sea el segundo, un segundo, propongo traducir el pasaje de esta forma: concédeme mi segundo minuto desastrado e inescrotable. Concédeme mi segundo minuto desastrado e inescrotable. Esa es la petición con la que quiero terminar esta conferencia. En este mundo obsesionado por los géneros, los genitales y las generaciones, concedámonos 1 segundo, 2 minutos, 1 o 2 segundos o minutos, sin astros ni escrotos. Concedámonos, por favor, 1 segundo minuto desastrado e inescrotable. Solo así tendremos, por una vez, más dichas que pichas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ernesto, por esta conferencia. No sé si es irónica o posirónica, quizás nos lo puedes aclarar luego. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios, iniciar alguna discusión con Ernesto. Quien quiera intervenir, que levante la mano y le daré la palabra. Ahí hay una pregunta. Gracias, Ernesto. Me ha gustado mucho tu comunicación, aunque ha sido muy caótica. Sí. A mí también. Yo creo que con las bobaditas como el Warhammer y esa clase de comentarios se alcanza mucha profundidad filosófica y se agradece porque refrescan las ponencias, las comunicaciones. Entonces, bueno, yo cuando leí el título de la conferencia me monté una película propia a raíz de los términos que aparecían ahí, que luego por suerte ha acabado siendo lo que he entendido que has defendido. Ok. Lo he entendido de la siguiente manera, pero tengo una duda ahí entre medias que me gustaría que me aclarases. A ver, para empezar hay como un primer estadio en el que a raíz del concepto de performatividad podemos comparar astrología y género. Eso sí, yo género no lo había interpretado como el recorrido que has hecho, aunque al final sí que lo has recogido así, pero el recorrido que has hecho de ir mencionando a las mujeres que colaboraban en estos pensamientos, en estos razonamientos, sino más en la performatividad del género como tal, que al final, como digo, en la conclusión interpreto que lo has recogido. Pero esa comparación entre el nacer Libra o Escorpio, que determina cómo te comportas, y el nacer hombre o mujer, que determina cómo te comportas a nivel social. Estas imposiciones, inconscientemente, con comillas, se asumen como propias y terminamos identificándonos con ellas por lo que se parece que confirman. Luego habría un segundo estadio donde aparece esa ironía o esa postironía en la que uno escoge, se reapropia, bueno, por haber tomado conciencia de que eso ha sucedido así, se reapropia de esos comportamientos y los hace desde un nivel superior, ¿no? Desde una distancia, pues eso, irónica, una distancia cómica, donde entra el concepto de juego, donde escogemos precisamente degenerar la filosofía o degenerar nuestra vida, el acto vital, con eso, de forma orgullosa, con ese juego. Y luego la duda está precisamente en este punto, porque no sé si te he entendido que esta postironía pasa a un tercer incluso estadio en el que ya no es posironía, sino que realmente nos identificamos con esa clase de creencias y realmente pretendemos ser brujas, pretendemos, nos creemos Libra, nos creemos Escorpio. Yo no sé hasta qué punto eso realmente sucede o si realmente sigue siendo un nivel posirónico o metairónico. No sé si podrías aclararme más este punto. Claro. Y de nuevo, gracias porque ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Gracias. Claro, la ironía no es lo mismo que la comedia y esto está clarísimo, ¿no? La ironía tiene que ver con la falta de adecuación entre las intenciones y los resultados. Y así la tragedia es irónica. En la tragedia, Edipo no quiere cumplir su destino y precisamente por no querer cumplirlo, lo cumple. Y esto está presente en todo lo que he expuesto. Entonces, existe una ironía subjetiva, que es este desacuerdo entre las intenciones que conscientemente tenemos y los actos que llevamos a cabo, pero también hay una ironía en el mundo, efectivamente, que es esta estructura dialéctica donde de mucho creer algo, al final te vuelves un meme, ese meme hace que otros bromeen sobre lo que tú crees y lo que tú haces, ese meme se puede reproducir y repetir hasta tal punto que se vuelve a favor de los que se burlaban, o sea, de la creencia y de la conducta de partida. La crítica o la ironía respecto a la conducta y creencia de partida puede restablecer esa creencia posirónicamente y efectivamente hay un retorno posirónico a la preironía. Entonces, volvemos otra vez, es como circular. Digamos que a lo que nunca llegamos es la metaironía. La metaironía, que es una suspensión del juicio total, donde no juzgo ni actúo ni nada, eso es imposible. A lo mejor hay ciertos segundos o minutos o horas, como decía, segundos inescrutables y desestrados o desestrellados en los que podemos estar sin creer ni actuar, pero es muy poquita cosa. Entonces, efectivamente hay una circularidad continua entre lo preirónico, lo irónico y lo posirónico. Eso sí que está clarísimo. Luego me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la degeneración y el género, y efectivamente, pues en la conferencia que yo había planeado inicialmente, se iba a hablar más del tema de la identidad y
de lo construido y lo natural, aunque bueno, más o menos ha estado también aquí en la exposición con la cuestión de la ciencia y la pseudociencia, de qué es lo que convierte a la astrología en una pseudociencia, o en una paraciencia, o en como queramos verlo, en el hecho de que de que no realiza predicciones teóricas que se pueden falsar, sino simplemente prácticas donde puede haber predicciones autocumplidas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, en todo caso, será una prudencia, no será una ciencia, será una prudencia. El que haya ciertos arquetipos, efectivamente, ciertos arquetipos psicológicos que uno asume consciente o inconscientemente y que performa socialmente. Efectivamente, eso tiene que ver con la identidad de género y también con la identidad astrológica. Sí, eso está muy bien visto. Y efectivamente habría que degenerar todo esto. Pero irónicamente, nuevamente. Es decir, no hay que creerse la ciencia tan duramente, no hay que ser un preirónico de la ciencia hasta el punto de que cuando te preguntan ¿de qué signo eres? Lo primero que tú digas es, si estás diciendo que, cuando te preguntan qué signo eres, que tú no crees en eso, ya está diciendo que eres del signo de los capullos, otra vez, ¿no? Del signo de los tontos. Ya está, es por ahí diría la cosa. Es una pregunta trampa de qué signo eres. Sí. Tú no crees en la astrología. Espera, que te van a dar ahora voz. Que muchas gracias por venir por la conferencia y que yo iba a plantearte, ¿no?, que si se ha perdido un poco las normas del juego, en el sentido de que, por ejemplo, igual que este ejemplo lo usamos en estética y en temas de filosofía de las artes, ¿no? No es lo mismo la persona que está viendo una película de terror y está asustado con una manta con el que está detrás del sofá haciendo astillas para protegerse de, por ejemplo, los zombies o de una invasión de lo que sea. Entonces, ¿no estaríamos perdiendo las normas del juego, por ejemplo, al burlarnos de las cosas o al hacer un uso irónico de ellas mismas? Y estaríamos realmente luego afirmándolas por esa pérdida del juego. Supongo que la cita a Renoir es intencionada, ¿no? Las reglas del juego, el título de una famosa película de Renoir, donde además matan a un tipo por azar, si no recuerdo mal. En una escena final de la película, bueno, ya estoy destripando totalmente, pero bueno, es una película en blanco y negro, es una película fundacional, es como un poco el Ciudadano Kane francés, pero ¿quién quiere ver ahora el Ciudadano Kane francés teniendo Twitch abierto todo el día, ¿no? Pues sí, la regla del juego le pegan un tiro a un señor porque se pone la chaqueta de otro, literalmente. Entonces, están violando las reglas del juego. La cuestión es si hay juego o no hay juego. Si el arte es un juego, porque hay algunas interpretaciones del arte como juego, la más famosa es la de Gadamer, donde muchas veces él habla de una formalización o objetivación del juego. Lo que separa a los deportes de las artes es que en el deporte estás tan metido en la acción que no puedes objetivarte o separarte, tener un juicio estético independiente o desinteresado sobre lo que está sucediendo. O sea, Messi no puede regodearse en sus jugadas. El momento en el que se vuelve artístico es cuando hay un espectador que ve la obra como cerrada para su interacción, ¿no? Entonces, y la contempla como algo situado allí. Entonces, claro, ¿entonces es un juego o no es un juego? Pues yo creo que no. Sinceramente, el arte no es un juego. El arte es muy serio. Que sea serio no quita que sea divertido. Normalmente la seriedad no se opone a la diversión. La diversión se opone al aburrido. Y lo serio no sé muy bien a qué se opone. Porque hay muchas cosas que nos tomamos a la ligera pero son muy serias, ¿no? Entonces, en fin, sin más. Lo interesante es como toda pedagogía artística o cultural siempre ha usado el mecanismo de la ironía. Por eso es lo mismo. Para enseñarte que no debías acostarte con tu madre, te ponen una obra de teatro de un tipo que se acuesta con su madre. Entonces, ¿cómo nos tomamos esto de la catarsis, del temor y la compasión, en la mímesis de los actos, ¿no? El teatro griego, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es más fácil educar una pedagogía negativa sobre lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. Hay muchas formas de acertar y hay muy pocas formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo mal y bien.
pero se le puede dar la vuelta al comienzo de que era Guerra y Paz o Ana Karenina, ¿no? De que todas las familias felices se parecen. Y Ana Karenina, ¿no? Y las infelices lo son a su manera. Pero también se puede decir al revés. Todas las familias infelices se parecen, las familias felices cada una lo es a su manera. Es más fácil señalar al machista retrógrado que al aliade, que es una especie como de ente, es el intelecto agente. Está en algún sitio, pero no sabemos muy bien dónde. Pues esto, es más fácil educar negativamente sobre lo que no se debe hacer. Entonces, salen más en los medios los violadores, los asesinos, nunca, el telediario no se abre diciendo hoy un chaval ha ayudado a una vieja a cruzar el paso de peatones y un vecino le ha llevado la sal y el azúcar y el aceite a otro vecino. O sea, el telediario, los hechos son siempre los hechos malos, negativos. Guerras, incendios, siempre. Tú estás en tu casa tranquilamente, pues no sé qué está pasando a mi alrededor. Todo el rato hay malas noticias, porque la esencia de la noticia es que sea mala. Para la buena noticia ya tenemos nuestra propia vida. Bien, entonces pondría la cosa que te podría decir. No he dicho nada, pero he rellenado un espacio que tiene la forma de respuesta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí al fondo. Hola, gracias por la conferencia. Tengo que admitir que viene un poco también de forma irónica, sin creerlo, al final me ha terminado atrapando. Yo me introduje en el mundo de la filosofía sobre todo por mi pasión por la música. Eso me llevó a leer ingenuamente a Kant y la crítica del juicio. No sabía esa... Joder, amigo. Esa relación entre la imaginación y la mente en la de la razón práctica. No lo discerní cuando lo leí, pero me lo propongo. Me gustaría preguntaros una pregunta para los dos. ¿También le vas a complementar a él? Yo no voy a contestar. Porque también de forma ingenua leí la estructura de las respuestas científicas de Kuhn. Entonces, tengo la sensación un tanto ingenua, de forma un tanto personal, que en poco tiempo y recientemente ha habido como un cambio paradigmático en la sociedad sobre el papel que puede tener la filosofía o simplemente el libre pensamiento en el concepto de identidad o de nosotros mismos. ¿Tiene algo de verdad o simplemente es una interpretación un tanto naif o ingenua? Sí, sí. Tengo que rellenar un intervalo de tiempo nuevamente con una respuesta. Pues voy a agarrarme más bien a la crítica del juicio. Porque en la crítica del juicio es un libro muy raro, efectivamente, donde, como sabes, hay una primera parte donde se habla de el juicio teleológico y de si el mundo tiene una finalidad o no. Es decir, si se van a aceptar causas finales en el mundo y si el aguijón del escorpión existe para picar, o bueno, es una cuestión de azar que se le ha tocado un escorpión y a nosotros nos ha tocado 2 manitas y 2 orejas. ¿Bien? Y luego en la segunda parte se habla del arte. Entonces, en el propio Kant no queda muy claro cuál es la relación entre esas 2 partes. O sea, porque en ese libro hay un salto, está hablando continuamente de biología, de cosmología, de cómo está el mundo, de si se puede, a partir de cómo está el mundo ordenado o desordenado, demostrar hacer una especie de demostración a posteriori de la existencia de Dios, las demostraciones clásicas de la escolástica, de San Tomás, y luego de repente se dedica al tema del arte. Entonces no queda muy claro cuál es la relación entre ellos dos. Y tiene que ver con lo que estamos diciendo, otra vez, con el tema de lo performativo, de la creación, de la construcción. Porque, claro, la metáfora que se ha utilizado en la época de Kant es que el artista es un segundo creador, ¿no? Entonces, que el artista, y el arte ya en Grecia, el arte lo que hace es completar y perfeccionar en la naturaleza, que es el debate también que se produce en los padres de la Iglesia, de si la gracia abole la naturaleza o la complete y la perfecciona. Continuamente están con estos dualismos, que es la naturaleza versus la cultura o versus la gracia, básicamente un complemento que se añade, que transforma las materias plásticas iniciales. La relación que existe entre esas 2 partes de la teoría del juicio, la crítica del juicio, pues es esa, básicamente. Que el mundo se entiende como una obra de arte. Que el mundo se entiende como una obra de arte. Y que no hay posibilidad de conocer a Dios a través de esta obra de arte porque en todo caso habrá un juicio estético sobre cómo está el mundo del arte. El mundo del arte, que literalmente porque el mundo es una obra de arte. Es la primera de las obras de arte. Y sobre otro no te voy a responder, que era la verdadera pregunta. Pero aquí tengo por fin tengo un especialista en filosofía de la ciencia que te puede decir alguna cosa. No, voy a... Se va a dar mus. No está cumpliendo las reglas del juego, ¿eh? No estoy cumpliendo las reglas del juego. Voy a dar la oportunidad para una pregunta más. Bueno, no sé
funciona esto. Sí. Vale. Que gracias por venir, lo primero. Bueno, ya te han agradecido todos mucho, pero bueno, desde nuevo. Vale. Vale, yo te quería preguntar sobre... Bueno, has hablado sobre arte antes, bueno, varias veces, pero una cosa en concreto que has dicho que el arte es algo que se debe tomar en serio. Y justo te quería plantear una duda que se me ha ocurrido estos últimos tiempos precisamente sobre el arte y cómo nos relacionamos con este. A mí me surgía la duda de... O sea, en una reflexión pensé, bueno, a lo mejor el arte, yo por ejemplo, personalmente cuando escucho música, hay veces que pues, salto una canción, escucho, a lo mejor consumo la música de una manera diferente a la que el artista querría que el oyente la consumiese. Entonces, me pregunto si el arte merece un respeto, un trato... O sea, yo me pregunté, ¿el arte tiene dignidad? A ver, es una pregunta un poco rara, pero si debemos tratar el arte con un respeto o podemos maltratarlo, deformarlo y tratarlo como queramos y eso está bien. No sé, o sea, quería escuchar tu opinión sobre ello. No sé si me he explicado bien, pero bueno. Pues vamos a volver a Enheduanna, siglo XXIII a.C. Su sobrino es Naram-Sin. Naram-Sin es muy conocido en historia del arte porque una de las estelas más bonitas que nos queda de Mesopotamia es la estela de Naram-Sin, donde aparece el propio Naram-Sin degollando a sus enemigos, los elamitas. Esa estela, que era un monumento a un genocida y un dictador, tenía un objetivo político muy definido. O sea, no era una obra de arte, era una obra de legitimación política religiosa. Igual que las estatuas de Apolo, de Heracles o de lo que fuera, no eran obras de arte. Eran los dioses encarnados en ciertas materias. Esa estatua, varios siglos después, fue capturada por el rey de Elam, el rey que había sido asesinado y masacrado, el reino que había sido masacrado y asesinado en lo que actualmente sería Persia, y talló por debajo de la estela de Naram-Sin la historia de su victoria sobre Ur. Sobre Ur. O sea, es decir, Elam y Ur eran dos regiones, igual que Irak e Irán, continuamente peleados entre sí. Entonces, claro, esa estela en Naram-Sin es muy divertida porque tenemos varias obras de arte puestas unas sobre otras. Como la obra de arte también es el concepto de arte es tan etéreo, donde de repente una tubería, si la dejas mucho tiempo, se convierte en una obra de arte. El acueducto de Segovia, que me perdonen los de Segovia, pero es una tubería. O sea, una tubería, tú la dejas mucho tiempo en el aire y por cómo... Igual que la tecnología, una tecnología muy avanzada es magia, una tecnología muy pasada es arte. O sea, una tecnología que no se podía utilizar porque nadie va a beber del agua que venga del acueducto de Segovia. ¿Bien? Entonces, a ver si me acerco a la respuesta que quería darte. Entonces, tenemos en la estela de Naram-Sin, tenemos una obra de arte que tiene un objetivo muy definido, que es legitimar la victoria de Naram-Sin, una obra que literalmente es reapropiada por otro rey que destruye parte de la obra para poner una especie como de pie de foto y yo se la arrebaté, pero es que la historia no termina ahí, porque el rey de Uruk, en este caso ya Babilonia, volvió a conquistar la estela, volvió a poner su señal y, por supuesto, finalmente los británicos se le llevaron a Londres. Entonces ahora está en Londres en una vitrina y al lado tiene una tarjetita con información factual, pero también donación de no sé qué señor del siglo XIX que fue por allí, venga, de esas piedras para el burro. Y claro, si tú dejas esa estela al lado de la estela mucho tiempo, ese recuadrito, eso es una obra de arte. Porque ahora tiene 5 años, pero tú déjale un poco más y ya verás cómo se convierte en una obra de arte. Entonces, ¿cuál es la intención del artista? A veces la conocemos y a veces no. Es más, existe una distinción clásica, escolástica, entre la intención de la obra y la intención del obrador. La intento operis y la intento operandi, ¿no? O sea, la intención es que la mayor parte de los artistas y poetas, y también diría filósofos, hacen lo que hacen para molar, para caer bien, para que no les digan que no, como decía mi horóscopo de Esperanza Garracia. Entonces, pues para fardar, realmente. Pero luego eso no quita que lo que uno produce tenga utilidades independientes, que no previstas por el obrador. Entonces, eso es lo fundamental. Y precisamente se convierte en una obra de arte y no algo porque se ha segregado de tu cuerpo y porque tiene intenciones e interpretaciones independientes. Y cada generación tiene su Shakespeare, cada generación tiene su Homero, y Homero, pues en cierta época... Claro, ¿Homero qué es? O Virgilio, tú sabes, conocéis el famoso final truncado de la Eneida, ¿no? Eneas
que es el pío, el héroe, el bueno, que bueno, cumple tanto su destino, que abandona a Dido, que se arroja ahí, se suicida porque Eneas marcha a fundar Roma, tiene un destino teleológico ese señor, y que no, es un hombre justo, es un hombre piadoso, pero descubre en la escena final de la Eneida, que ahí termina en una especie como de nuevo de cliffhanger, descubre que un soldado que está desarmado, que le está pidiendo clemencia, lleva el cinturón de su mejor amigo. Que ese soldado adversario, ese enemigo que está ahí desarmado, ha matado a su mejor amigo. Entonces el pío Eneas, que se ha portado muy bien hasta entonces, decide matar a un enemigo desarmado. Fin de la historia. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una glorificación de Eneas? ¿Es una crítica? Muchos la han interpretado como una crítica de Virgilio a Octavio, o como Octavio acabó con todos sus mejores amigos, todos sus aliados. Pues no lo sabemos, está abierto. No tenemos a Virgilio al otro lado del... Bueno, que se llama Vergilio, por cierto, con E, no con I. Lo de Virgilio es una cosa de Erasmo. Pero bueno, no tenemos a Vergilio, o en realidad se llamaría Vergilio, ojo. Hola, Vergilio. Vergil, ¿cómo estás? ¿Qué querías decir con esto? ¿Qué más da? ¿No? ¿Qué más da? Entonces, por ahí iría la respuesta. Bueno, esta vez hay que degenerar todo este tipo de lecturas. Esa es lo que se llama la falacia intencional. La falacia efectiva y la falacia intencional es que identificar la obra de arte o bien con los afectos que te genera a ti, como que la obra de arte se redujera a tu impresión subjetiva, y la falacia intencional, la falacia opuesta, donde se reduce la obra de arte al autor. Entonces, la obra de arte no se reduce ni al espectador ni al autor. Una cosa es la falacia intencional, que es que la obra de arte simplemente es un testimonio de una vida genial, que es la visión clásica de que en el fondo las obras de arte pues, son solamente eso, señales que deja una vida esplendorosa. Por desgracia, el mundo en que vivimos, del culto a la personalidad, en este caso mediática, entiende que todas las obras de arte no son sino merchandisings del artista, lo que queremos ser es artistas, ¿no? Se hacen encuestas continuamente de cuál es la profesión preferida de la gente, y la gente quiere ser escritor. La gente quiere ser escritora, ¿no? La gente quiere ser artista y se quiere vivir del cuento. Pero claro, se vive fatal siendo escritor. Es un horror escribir. No te digo escribir sin cobrar. No, escribir incluso cobrando es peor aún. Bueno, no es peor aún, pero vamos, que está muy mal. Está muy mal la cosa. Pero sin embargo está la fantasía del creador, ¿no? del artista. Porque, de nuevo, otra vez, la idea de que del artista se determina a sí mismo, ¿no? Los demás viven alineados y alienados, y el artista, sin embargo, tiene autonomía. El único campo autónomo, lo dirá Adorno, es el arte. Precisamente el único campo donde existe una cierta autonomía, que es la crítica de la heteronomía del mundo, es el arte. El arte es autónomo no porque no trate de la política, sino porque trata de la política negativamente, porque muestra las huellas de la vida dañada por parte de un sistema que escapa a nuestro control. Entonces, precisamente el mundo del arte, lo que no se puede hacer después de Auschwitz son poemitas a la amada, en plan, te quiero mucho, y eso no se puede hacer ya. Eso es lo que... la poesía después de Auschwitz no es que no sea posible, es que es barbarie. Pero barbarie tiene que ver con el bar, con no hablar bien en la lengua. Como ustedes saben, Adorno le dedica la teoría estética a Beckett. La barbarie, después de Auschwitz, no es posible la poesía, en el sentido de una visión mágica del mundo donde todos estamos armonizados y todo está bien y podemos preirónicamente celebrar el amor, la primavera. No, lo que hay que hacer es hablar del cambio climático, que se está follando la primavera. O sea, no hay primavera, no hay amor porque no hay salarios, no hay... el nivel de los mares se eleva, en fin, este tipo de cosas, ¿vale? Por ahí iría la observación que podría hacer nuevamente. No he respondido a nada, pero gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya Ernesto ha contestado a suficientes, o lo ha intentado, suficientes preguntas. Quiero darle las gracias de nuevo y, bueno, pues gracias por estar aquí.